¿Quieren escuchar una historia verdaderamente impresionante? Se las va a contar mi amigo y divulgador de la astronomía, Guillermo García, que cuando le mandé un WhatsApp para que participe de este podcast contándome una curiosidad de la ciencia, me contestó con este audio. Mira, hay una historia poco conocida que es fascinante, que sucedió en el 2018, el comienzo de la historia, pero que termina este año, en el 2024. Fue un lanzamiento de una nave Soyuz que falló en vuelo, apenas había despegado, y ya arranca fascinante la historia porque la nave llegó a los 95 kilómetros de altura. Lo que hizo fue desencadenar una serie de sucesos que termina con un objeto lanzado de la estación espacial descartado que golpea en una casa en Estados Unidos rompiendo el techo y casi hiriendo a una persona que la podía haber matado tranquilamente. Imagínense que después de escuchar semejante audio, salí corriendo a hacerle la entrevista formal, que es la que le presento a continuación. Después de la historia nos quedamos conversando mucho con Guillermo, muchas cosas sobre la astronáutica. Verán que Guille es un capo en el tema y tiene muchas cosas curiosas para contarnos. Así que pasen y escuchen a Guille. Bueno, vamos a la historia entonces. Decime. Yo te voy a dar dos sucesos separados, 6 años uno de otro, y vamos a ir conectándolo en el medio, cómo esa cadena de sucesos se va uniendo para terminar en desarrollándose toda esta historia. Bueno, el 11 de octubre del 2018 se lanza una nave desde Baikonur, en Kazajistán, de la Agencia Espacial Rusa, una nave de Soyuz, de las históricas, que vienen de la década del 60 y siguen funcionando el día de hoy, maravillosas, y tiene un fallo. A los 2 minutos hay un fallo en el lanzamiento y se aborta la misión y los astronautas vuelven automáticamente a la Tierra sin llegar al espacio. 6 años después, en marzo del 2024, cae un cilindro de casi 1 kilo en la terraza de una persona en Naples, Florida, en Estados Unidos, de la Estación Espacial Internacional. Venía ese objeto. Y esos dos sucesos, a pesar de que uno pasó en Baikonur en el 2018, el otro termina pasando en Florida, en Estados Unidos, en el 2024, están directamente conectados y hay una cadena de eventos que van pasando entre medio de esos 6 años que lo van conectando, que es una historia fascinante de cómo un pequeño detalle puede terminar en algo como lo que yo te acabo de contar. El famoso efecto mariposa. Exactamente. Vamos a arrancar primero por el principio. Bueno, vamos a decir, porque lo vamos a nombrar mucho, la Estación Espacial Internacional, que es también conocida como la ISS, por la sigla en inglés. Es un gran laboratorio espacial que está orbitando sobre la Tierra entre 410 y 425 kilómetros de altura y que está permanentemente habitado. Es un laboratorio enorme que mide como si fuera una cancha de fútbol, 100 metros por 70 de ancho. Es una cosa monstruosa que se fue construyendo por módulos a lo largo del año y está habitado hace ya más de 20 años permanentemente, principalmente por estadounidenses, rusos, y después tienen visitas ocasionales de europeos, japoneses, canadienses, bueno, todo lo que más o menos, por así decirlo, ponen plata y participan de la estación espacial, ¿no? Unos meses antes de lo que yo te dije de octubre del 2018, se lanzó desde Japón un carguero que es el más grande que había en el momento. Se estaban lanzando una serie de baterías para reemplazar baterías en desuso de la estación espacial. Había baterías que estaban agotadas, entonces en septiembre se lanza desde Japón este set de baterías. Un mes después viajan desde Baikonur, en Rusia, dos astronautas. Un ruso que se llama Alexei Ovchinin, y Nick Hay, que es un astronauta estadounidense. Bueno, 2 minutos después del despegue hay un fallo en uno de los cohetes laterales del cohete Soyuz. El cohete Soyuz tiene una etapa principal y 4 cohetes laterales. Los cohetes laterales son los que le dan el impulso los primeros 2 minutos para alejarse de la Tierra lo más rápido posible, y después la etapa principal, que es la que está en el medio, es la que le da la propulsión para llegar a órbita. Bueno, uno de estos 4 cohetes en la separación falló y chocó contra la etapa principal. Chocó contra la etapa principal, desató las alarmas y el sistema de aborto de vuelo automáticamente expulsó de la etapa principal a los dos astronautas para, con su torre de escape, alejarse lo más rápido posible de una posible explosión. Y es lo que pasó. Todo esto pasó en 2 minutos de vuelos y estaban a 50 kilómetros de altura. Con la inercia que llevaba ya del despegue, más el impulso que le dio la torre de escape, llegaron hasta los 93 kilómetros de altura, los dos astronautas. Que aparte, con esa
con esa eyección que hacen, sufren una fuerza en su cuerpo que es terrible, ¿no? Pero bueno, que están preparados los astronautas para soportarlo. Y acá viene un primer detalle. Yo te dije que llegaron hasta los 93 kilómetros de altura. ¿Vos conocés lo que es la línea de Kármán? Contanos a mí y a toda la audiencia. Bueno, es una línea imaginaria que está a 100 kilómetros sobre el nivel del mar, que ahí es donde separa justamente lo que es la aviación de la astronáutica. El que pasa la línea de Kármán es un astronauta y el que no la pasa, bueno, es una persona que estuvo dentro de lo que sería la atmósfera, porque es donde se cree que termina la atmósfera, por así decirlo, respirable, ¿no? Bueno, para todo el mundo esa línea de Kármán está a los 100 kilómetros de altura, excepto para un país. ¿Te imaginas cuál es? Para Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos determina que la línea de Kármán está a los 80 kilómetros de altura. Entonces, para Estados Unidos, cualquiera que supere los 80 kilómetros de altura ya tiene un vuelo espacial, es un astronauta. Y yo te conté que la nave esta, con su impulso, llegó hasta los 93 kilómetros de altura. Entonces, a Nick Hague, que era su primer vuelo, era un novato, se le computó como un vuelo espacial. Para el ruso, Ovchinin, no se le computó como un vuelo. Es un pequeño detalle. Bueno, la principal tarea que tenía Nick Hague, ni bien llegado a la estación espacial, era la de hacer la actividad extravehicular junto a otro astronauta para reemplazar las baterías de la estación espacial. ¿Qué pasó? Las baterías llegaron un mes antes, en septiembre del 2018, y Hague llegaba en octubre del 2018. Pero ¿cuál es el tema? Había que cambiar las baterías y el carguero japonés debía cargar nuevamente las baterías viejas en desuso para volver a Tierra y de orbitarla de manera segura. Se apunta al famosísimo punto Nemo. Es un lugar donde no hay ninguna tierra firme en 2.700 kilómetros a la redonda. Entonces, cuando vuelve un carguero o cualquier basura espacial que se pueda meter de manera controlada a la Tierra, se apunta a ese lugar. Entonces sabemos que se termina, si queda algún desecho que nos haya quemado la atmósfera, va a caer en un lugar donde no va a haber ningún tipo de incidente. Bueno, entonces el carguero japonés iba a volver con esas baterías a la Tierra, no se iba a quemar completamente, pero se iba a hundir seguramente en el océano, que en ese lugar más o menos son unos 5.000 kilómetros de profundidad. Entonces pasa desapercibido. Bueno, el carguero japonés tuvo que volver a la Tierra en el 2018 vacío, porque no llegó el astronauta para hacer el recambio de las baterías, entonces volvió a la Tierra vacío. Bueno, el carguero japonés vuelve vacío porque estaba preparado solamente para mantenerse 2 meses en órbita en la estación espacial. Entonces no podía esperar que llegaran astronautas nuevos para hacer los cambios de la batería. ¿Qué pasó? El carguero japonés siguió volando con nuevos packs de baterías para seguir haciendo todo este recambio, hasta que en el año 2020 se descontinúa el carguero japonés. Entonces, ese pack de baterías, que no se pudo cambiar en su momento, se fueron cambiando las sucesivas, pero siempre quedaba en la estación espacial un pack de batería usada que no tenía forma de volver a la Tierra, porque ninguno de los otros cargueros cabía ese tamaño, que no tenía mucho que ver con el peso, sino con el volumen, ¿no? Con el tamaño que tenían esas baterías. Entonces quedaron atrapadas, por así decirlo, afuera de la estación espacial, la batería ese pack de baterías que no se pudo cambiar en el 2018. Entonces la NASA decide eyectar esa carga de baterías al espacio para que haga un reingreso descontrolado a la Tierra. Hace que eso paulatinamente vaya cayendo y de los 400 kilómetros de altura que estaba, en 3 años se calculaba que iba a volver a la Tierra. Y se pensaba que se iba a quemar completamente en la atmósfera terrestre, cosa que obviamente no pasó. En marzo del 2024, 3 años después de que se eyectara de nuevo desde la estación espacial, reingresa a la atmósfera terrestre de forma descontrolada y un cilindro chiquito, que tenía 10x4, era como si fuera una lata de aerosol, de un desodorante Axe, por decirte algo, 10x4, cae en la terraza de una familia en Naples, Florida. Muchísima casualidad, no pesaba menos de 1 kilo el artefacto pero le hizo un agujero en el techo. Por suerte no hirió a nadie. Pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hace esta familia? Bueno, esta familia se comunica con la NASA
dice sí, exactamente, los reportes dicen sí, se sabía que estaba por reingresar estos cilindros de la estación espacial. Y entonces se comunican con la NASA va, lo busca, dicen sí, es nuestro, sí, pertenece a la estación espacial. ¿Y quién se hace cargo de esto? Bueno, pasaron los meses, y ya hay antecedentes de esto, pero bueno, pasaron los meses y esta familia, una familia hispana de apellido Otero, hace un reclamo a la NASA por $80.000. La familia esta presentó en junio de este año el reclamo por $80.000 y al día de hoy no se ha sabido más nada. Se cree que la NASA va a intentar hacer un arreglo extrajudicial porque lo que pretenden es que no se sienta un precedente, porque si se siente un precedente judicial, entonces después es mucho más fácil hacer los reclamos. Entonces, cuando vos tenés que hacer algo nuevo, lleva todo un proceso. Ahora, cuando ya hay un precedente fijado, se toma eso como punto de partida, entonces los trámites son mucho más sencillos. Entonces, por ahora no se sabe más nada. Seguramente vamos a tener noticia, pero la familia esta reclama $80.000 por los daños y aparte por los perjuicios que le generó y los trastornos, ¿no? Este objeto que cayó de la estación espacial de 400 kilómetros le cayó justo en la terraza de su casa. Si te cae algo del espacio en el techo de tu casa, uno podría tomarlo como una señal divina, para empezar, ¿no? Sí, yo lo tomaría como un souvenir. Como un souvenir. Primero me llama muchísimo la atención que haya caído justo en Estados Unidos, donde están todas las películas de Hollywood que pasan estas cosas. Sí, Porque, bueno, obviamente, en cuanto a la superficie terrestre, lo más probable hubiera sido que caiga en el océano, sí. pero si caía en tierra, bueno, Estados Unidos tiene solo un porcentaje pequeño de la tierra firme. Que venga a caer justo en Estados Unidos es una casualidad muy grande y que además se pueda documentar, digamos, porque me imagino, ¿no? Cae en el techo de mi casa. Yo ni he enterado del tema ni se me ocurre preguntarle a la NASA. Claro. Nunca, no sé. O sea, lo primero No, que pensaría es cualquier otra cosa, pero no se me ocurriría que viene del espacio. ¿Cómo es eso? bueno, si te cae algo así, bueno, que pensás que pasó una avioneta y te lo tiró, pero lo que pasa es que si vos sabés dónde indagar y cómo buscar, se sabe exactamente en qué momento iba a reingresar estos pallets de... A ver, para que reingrese algo a la atmósfera terrestre, tiene que pasar por ese punto que son los 80 kilómetros de altura, que es el punto de no retorno. Y para que reingrese algo que vuelve de la estación espacial, sí o sí tiene que ser a 54 grados como máximo de diferencia del ecuador. Nunca podría caer algo de la estación espacial en el polo norte o en el polo sur, porque la estación espacial orbita en una inclinación de 53 y pico de grados, 53 grados y medio. Que, o sea, para darte un ejemplo, Ushuaia, que está en el paralelo 54, la estación espacial nunca le va a pasar por encima. Nunca va a Mirá. tener un paso cenital de la estación espacial que nosotros, viste, que solemos ver cuando pasa por encima de Rosario. Sí, Entonces, sabía, o sea, ahora lo conozco con mucho más detalle, pero me acuerdo cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, que hubo varias amenazas. Una de las amenazas era de parte del gabinete ruso que decía, bueno, puedo hacer caer la estación espacial sobre Estados Unidos, total yo me quedo tranquilo que bueno, no sé ahora la latitud de Moscú, de San Petersburgo, pero probablemente por ahí no pase. está fuera. Bueno, y justamente la inclinación tan alta que se le dio a la estación espacial, se le dio justamente para que se puedan lanzar cohetes de Baikonur. Ajá. Baikonur está muy al norte, pero entonces, para que se pueda lanzar desde Baikonur y desde Japón también cargueros, se hizo esa inclinación tan alta. Los chinos, por ejemplo, tienen una inclinación mucho más baja. Mira. Creo que son 40 grados de inclinación. Pero claro, sí, sí, Moscú está afuera. Por Moscú tampoco nunca pasa la estación espacial encima. Y de hecho la propulsión de la estación espacial se lo dan las naves rusas. Las Progress son las que le dan la propulsión. Yo te dije que está entre 410 y 425 kilómetros, está constantemente cayendo, perdiendo altura, entonces cada 6 meses le dan un impulso hacia, por así decirlo, hacia arriba, para mantener la órbita esa y se lo dan los cargueros rusos. Y son los mismos que podrían tranquilamente hacer la inversa, ¿no? De orbitarlo para abajo. Claro, 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 claro. Sería, ahí sí que no sería un cilindro que cae en el techo de tu casa, te cae
realmente un estadio de fútbol. Bueno, justamente, ahí ya en el 2030 se va a decomisar la Estación Espacial Internacional. No se sabe si se van a separar los módulos rusos para seguir reutilizándolo. Estados Unidos ya dijo que todos sus módulos se van a hacer el reingreso controlado a la Tierra y de hecho lo va a hacer con una nave de SpaceX, una Crew Dragon, una Cargo Dragon modificada, que van a justamente a despedazarla y hacerle ingresar toda sobre el punto Nemo porque se sabe que no se va a quemar completamente sobre la atmósfera de la Tierra. Un dato también de color. ¿Quiénes son los seres humanos más cercanos al punto Nemo? No lo sé. La isla de Pascua, me imagino. La isla de Pascua es uno de los lugares habitados, pero los más cercanos son los astronautas de la estación espacial. Cuando le pasan por arriba, están a tan solo 400 kilómetros de altura. Y la persona más cercana está a 2.700 kilómetros de distancia. Eso también es un dato muy, muy, pero muy interesante y curioso. Y estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero déjame que lo diga. No debe ser el único lugar, el punto Nemo. Me imagino que incluso en tierra firme debe haber lugares que no tengan nada a 400 kilómetros de la redonda y que también le pase la estación espacial por arriba. Me imagino. Bueno, de hecho, el, en Kazajistán, donde se lanzan los cohetes rusos, se eligió ese lugar que está en medio de la estepa soviética en aquel momento, porque no hay población alrededor. Entonces se lanzan los cohetes hacia el este para ganar velocidad con la rotación de la Tierra y hay muchísimos kilómetros, que son 300, 400 kilómetros, donde no hay absolutamente nada más que la estepa rusa. Entonces ahí pueden abortar los cohetes, caer sin ningún problema, sabiendo que no van a caer en población civil. Mira qué buen dato. Y también el segundo cementerio de cohetes, porque así se lo llama, está también en el Océano Índico Sur, porque ahí también hay un polo de inaccesibilidad que no es tan grande, es de más o menos 1000 kilómetros, pero apuntándole a un lugar de 1000 kilómetros, sabes que no va a tener problemas si le erras por 100 kilómetros. Entonces, el otro punto de inaccesibilidad está ahí en el Índico Sur también. Y me llama la atención que directamente los cohetes, esa basura cae en el océano y después se hunde y literalmente está ahora en el fondo del océano. Exactamente. Bueno, de hecho, un dato también de color, Jeff Bezos, el dueño de Blue Origin y de Amazon, fue en una expedición a recuperar los motores del cohete del Apolo 11. Esa es una historia que no se conoce. Una expedición que costó fortuna, fue hasta el océano, ahí en el Atlántico, entre Europa y Estados Unidos, donde se lanzó y lo tiene exhibido. Está exhibido en un museo en Nueva York. Fue a buscarlo al fondo del océano, a los motores del Saturno V. Maravilloso. Mirá que loco, ¿no? Esa historia, por supuesto que no la conocía y me llama poderosamente la atención, pero más me llama la atención el hecho de que haya hoy en día en el fondo del océano, bueno, restos de cohetes y que sea una práctica habitual. Eh, Porque me imagino que son ultra contaminantes, bueno, todo esto debe tener, no sé, estoy pensando en voz alta, aceites, derivados de petróleo, varias cosas como para contaminar el océano, ¿no? ¿Es así? Son altamente contaminantes y aparte la mayoría de los antiguos tenían lo que se llaman los combustibles hipergólicos, que son totalmente contaminantes, que vos llegás a aspirar algo de eso y te quema toda la vía respiratoria. Sí, 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 son totalmente contaminantes, pero por eso justamente se apunta al lugar más inaccesible de la Tierra. No, me pregunto igual que debe haber varias organizaciones que están en contra de la exploración espacial en general, porque Sí, digan, bueno, ¿para qué quiero conocer yo, pongamos por caso el lado oscuro de la Luna? Me lleva a conocer mucho de otro cuerpo celeste, pero contaminar el mío. sí, lo que pasa es que lo que contamina un cohete comparado con lo que contamina la aviación y el transporte común que usamos de los vehículos, es absolutamente nada, es irrisorio. Bueno, pero la aviación y todo ese tipo de prácticas, de alguna manera para muchas personas son útiles. Mientras que la exploración espacial, para muchos, sobre todo para la comunidad que no es científica, dirá, bueno, es solamente correr la barrera de conocimiento un poco más allá, pero no me lleva de acá a Europa. Bueno, yo si contamino para irme a Madrid, bueno, está bien, pero contamino para conocer el lado oscuro de la Luna y Y sí, sí, es una discusión interesantísima para dar. Lo que pasa es que se sabe que económicamente
es viable la exploración espacial. Se sabe que la NASA por cada dólar que invierte después recibe el doble o más en beneficios económicos por los descubrimientos, por los conocimientos, por las cosas por un montón de cosas que se producen en el espacio o se prueban en el espacio y se utilizan en la Tierra. Económicamente es viable. Lo que es económicamente viable, no hay vuelta atrás. Eso es lo que manda en nuestro mundo, ¿no? Porque yo leí hace unos años el libro de uno de los dos mellizos que pasó un año en el espacio, hicieron la prueba, que él contaba varias vicisitudes de qué significa vivir en la Estación Espacial Internacional durante un año completo, digamos, ¿no? Después la historia es que además lo compararon el genoma con su hermano mellizo que quedó en la Tierra, etc. Pero yo quería preguntarte a vos, digamos, porque a mí algo que me llama poderosamente la atención es qué pensará esta gente cuando va a pasar algunos meses allá. Si yo, que cuando me tengo que ir a Córdoba 3 días, estoy preparándome el bolsito, tratando de no olvidarme nada, y sabiendo que esté donde esté dentro del planeta Tierra, siempre voy a tener acceso a poder reemplazar cualquier cosa, no me quiero imaginar a esta gente que se va literalmente al espacio y que... ¿Cómo es la tarea de armarse el bolso de un astronauta que sabe que se va a pasar un año allá y que no tiene manera de reemplazar lo que tiene, al menos con periodos bien largos, mensuales, ¿no? vos pensás cuando vas en un vuelo, que estás viendo cómo armar la valija para pagar lo menos posible, para meter todo dentro de la valija de 15 kilos, más el bolsito de mano. Bueno, esta gente tiene totalmente restringido lo que pueden llevar porque cada gramo de cosa que viaja al espacio sale muchísimo, pero muchísimo dinero. Entonces no pueden elegir mucho qué llevar. Pero mirá qué detalle tan interesante lo que acaba de pasar con los dos astronautas que quedaron, entre comillas, varados en la estación espacial. Fueron a probar una nave espacial, que falló la nave espacial, en realidad no termina fallando, terminó siendo exitoso el acople y desacople, pero como había un 1% de chances que fallara en el reingreso, la nave volvió sin tripulación y ellos se quedaron, entre comillas, varados en la estación espacial. ¿Qué pasó? Viajaron en un viajecito que iba a durar entre 8 y 20 días y se terminaron quedando 8 meses en el espacio. Todavía están en la estación espacial. Habían llevado víveres y cosas personales para exagerando un mes. Se terminan quedando 8 meses. Obviamente le han mandado después los cargueros las cosas necesarias, ¿no? Pero es gente totalmente diferente. Gente que por cada hora que va a pasar en el espacio tuvo 8 horas de entrenamiento en la Tierra. Son verdaderos animales, porque es gente que está preparada psicológica y físicamente, sobre todo, para soportar ese tipo de cosas. Y además el entrenamiento que hacen es exhaustivo. Y la NASA y cualquier agencia espacial elige a los mejores, académicamente y preparados físicamente, porque cuando hay una selección de la NASA se presentan 10.000 personas, terminan seleccionando a 15. Entonces tienen para elegir de sobra y eligen a los mejores. Antes eran personas preparadas físicamente, se llamaba la fuerza bruta, se elegían militares que hayan tenido preparación de aviación, pero hoy se eligen, aparte de personas aptas físicamente, personas académicamente excelentes, personas que son todos 10 académicamente de diferentes profesiones, pero gente totalmente preparada. Y que si vos me preguntás a mí, yo viajo mañana al espacio. No me importaría nada, a pesar de los riesgos y todo eso, ¿no? Te quiero hacer esta última pregunta para no robarte más tiempo, Guillermo. Si vos tuvieras que elegir un científico, no hace falta que sea parte de la astronáutica, probablemente vos sí elijas algún astrónomo o algo así, que vos quisieras vivir la vida de él. ¿Quién te interesaría? Difícil decir de vivir la vida de él, porque era una época bastante cruda y difícil para vivir, pero sin duda Galileo Galilei. Ajá. Lo que debe haber sentido Galileo cuando fue la primera persona que entendió lo que estaba viendo con un telescopio apuntándolo al cielo. Cuando Galileo vio que Júpiter era un pequeño mundo con lunas girando a su alrededor, que vio la primera noche, vio 3,
porque había dos que estaban una muy cerquita de la otra. A la próxima noche vio 4 y vio cómo a lo largo de la noche se iban moviendo y girando alrededor de Júpiter y lo entendió. Cuando empezó a ver la luna y empezó a ver que no era un cuerpo cristalino, hermoso, sino que tenía un montón de accidentes, cráteres, valles, y empezó a dibujarlos. Cuando vio el planeta inentendible para él, que era un planeta con orejas, que era Saturno, que con su telescopio muy rudimentario, con ese catalejo, no pudo resolver que eran anillos de Saturno, y confirmar, ¿no?, la teoría copernicana, que para él, cuando vio también la fase de Venus a lo largo del año, se dio cuenta que Venus estaba entre la Tierra y el Sol, ¿no? Lo que debe haber pasado por la cabeza de ese hombre, lo que estaba descubriendo y sus ganas de compartirlo con el mundo, fueron instantáneas, y aparte estaba en el lugar indicado, no estaba en la Italia, donde se concentraba el poder científico en aquel momento. Bueno, pero no me hubiera gustado vivir la vida, porque después de eso fue muchísimo calvario, ¿no? Él termina con arresto domiciliario, salvando su vida casi de milagros por su amistad con el Papa en aquel momento, pero termina viviendo en la pobreza, con arresto domiciliario. Pero bueno, la semilla que él plantó ya terminó con este tema del geocentrismo, y fue la confirmación. Pero estar en la cabeza de Galileo en el momento que apuntó su telescopio al espacio y empezó a ver con más detalle todo lo que nosotros veíamos a simple vista, yo creo que debe haber sido algo increíble. Excelente, me encantó. La semana pasada entrevisté a Juan Manuel Carballeda, que pertenece al Gato y la Caja, que casualmente cuando le di a elegir el científico, él eligió a Antoine van Leeuwenhoek, que es la primera persona que usó el microscopio y que básicamente fue la primera capaz de conocer ese mundo totalmente pequeño, y se cierra el círculo acá vos eligiendo a Galileo, que me imagino que si me sorprende a mí, año 2024, cuando agarro un telescopio y veo la luna de Júpiter, no me quiero imaginar lo que va a haber sido para el primero de todos que descubre esto. Sí, sin duda. Eso y la gana de querer comunicarlo es excelente. Y como bien dijiste vos, entenderlo, que es algo no menor, digamos, porque a cualquier otro le hubiera llamado tal vez mucho la atención y hubiera sido tal vez más anecdótico si no hubiera tenido la cabeza que tenía Galileo, ¿no? Y esto me lleva a un comentario que seguramente vos conocés, pero yo lo estoy conociendo estas semanas, porque estoy leyendo un libro que se llama Imágenes del Universo, de Leonardo Levinas, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco. El libro este tiene muchos datos que yo no conocía. En las clases que yo doy de acá de astronomía, siempre conté como un cuentito que estaba el sistema geocéntrico por Ptolomeo, después vino Copérnico y rompió el molde poniendo al Sol como el centro del sistema solar, en realidad del universo conocido de aquel momento. Pero este libro me llevó a conocer que es impresionante la cantidad de detalles que tiene entre errores que cometió Copérnico, errores que cometió Tycho Brahe, y algo que me llama muchísimo la atención es que toda esta gente, y después de él Johannes Kepler también, hizo muchísimo esfuerzo en que los cielos fueran perfectos por la raíz aristotélica que tenían, pero sobre todo por la religión. Entonces me viene la pregunta de qué hubiera pasado si simplemente la religión o no hubiera existido la religión, o hubiera tenido otra manera de pensar, o no hubiera dejado los cielos tan perfectos. Todos estos científicos que estuvieron tan arraigados, estaban más arraigados culturalmente que matemáticamente, digamos, ¿no? Eso me llama muchísimo la atención, porque solamente no se atrevían a decir lo que la ciencia les estaba poniendo delante de los ojos, porque creían en Dios. Eso me parece muy loco. Claro. No, y aparte por la represalia que sufrían. También eso, si no, basta con leer la historia de Giordano Bruno, que era un cura, y que bueno, que lo terminan asesinando justamente por hereje, ¿no? Por contradecir lo que era la creencia del momento. Así que bueno, eran tiempos complicados. Por eso yo te decía que me hubiera encantado sentir lo que sintió Galileo, pero no vivir su vida, porque estaba en un momento complicado de la historia, en un momento muy turbulento.
Excelente reflexión y yo esto último no lo había pensado, la verdad, porque al leer la biografía de estos científicos siempre pienso que es genuino, que no quieren comunicarlo porque tienen que ser perfectos los cielos, pero no, tal vez en el fondo no lo pensaban, pero no lo podían comunicar porque sabían que se venía de Claro. represalia. Y sí, sí, sí. Copérnico termina desdiciéndose también justamente por miedo a la Santa Inquisición, que bueno, eh, era la ley en aquel momento. O sea, no se podía ir en contra de lo que estaba establecido. Así que bueno. El, el hecho de los alunizajes que vos nombraste, muchos como vos están súper convencidos de cuáles son bien las razones, que tengo entendido que son económicas, por las cuales el proyecto Apolo se terminó cayendo. O sea, todos nosotros, como yo, que yo nací mucho después del 69, sabemos que el ser humano fue capaz de pisar la luna en el año 69 hasta creo que era hasta el 72 y después Sí. nunca más. Y bueno, obviamente me llama poderosísimamente la atención. Primero porque en el 69 no había ni un décimo de la tecnología que hay actual, eh, que hayan sido capaces de llegar, etcétera, y que después no hayan tenido las motivaciones para volver en la segunda, y sobre todo ver ahora que la misión Artemis se retrasa, y bueno, y que no parece ser una empresa tan sencilla volver a la Luna por un ser humano pisar. Digo, a mí me suena como algo raro. ¿Por qué? Porque la tecnología del año 2025, en comparación a la del 69, tendría que ser moneda corriente ir a la Luna. Tendría que organizarse en un año y a los 6 meses ya estar allá. ¿Qué, ¿Cómo le puede explicar a alguien que cree lo que yo estoy creyendo para convencerme de que aún 50 años después, con una tecnología muchísimo mayor, sigue siendo difícil? La principal razón es la económica, para arrancar. Como yo te doy este número, vos vas a entender muchísimo más de lo que yo te estoy diciendo. El presupuesto de la NASA en la década del 60 era del 4,5% de todos los ingresos de Estados Unidos. 4,5%. O sea, cada $100 que alguien ponía en impuestos para Estados Unidos, $4,50 iban para la NASA. Hoy en día el presupuesto de la NASA es 0,05%. Del 4,5 al 0,05%. Y eso no incluye solamente los vuelos tripulados, incluye toda la parte también científica de la NASA, porque la NASA no es solamente vuelos tripulados a la estación espacial, a la Luna o donde fuera, sino que también la parte científica y desarrollo de tecnologías. Entonces la parte económica fue fundamental. En aquel momento, en la Guerra Fría, lo primero que siente Estados Unidos es la gran amenaza a Rusia. Cuando Rusia pone el Sputnik en órbita, se da cuenta de que si pone algo en órbita puede llegar a cualquier parte del planeta desde cualquier lugar. Entonces, Estados Unidos por primera vez se siente amenazado. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en suelo europeo completamente. Estados Unidos estaba alejado, termina siendo aliado por cuestiones lógicas de parar esta locura que tenía Hitler y sus aliados, pero no lo vivió en carne propia. Por primera vez Estados Unidos se siente amenazado. Entonces empieza con su desarrollo. Y cuando Rusia empieza a hablar de poner a una persona en la Luna, Estados Unidos dice, no, nosotros tenemos que ir primero, tenemos que colonizarlo nosotros. Y ahí es donde se pone todo el esfuerzo económico, que fue una empresa increíble, que participaron millones de personas. Porque el cohete de Saturno V más todo lo que requería el lanzamiento, se hizo en 200 lugares diferentes. Universidades y empresas privadas que iban aportando sus cosas para el programa Apolo, que termina en esta gran empresa que termina llevando a la Luna. Muchas de estas empresas que al día de hoy siguen funcionando, como por ejemplo Boeing, que fue la principal, la que hizo la etapa principal del Saturno V. La principal fuente era la económica. Segundo, cuando se lanza el Apolo 11, lo vio el mundo completo. El Apolo 12 con menor alcance mediático. Y el Apolo 13, cuando hacen el vivo antes del desastre, lo había visto el 1%, el vivo del Apolo, lo habían visto el 1% de las personas que habían visto el alunizaje de un año anterior.
Entonces el interés público ya lo había perdido. Entonces la NASA no iba a seguir poniendo tanto dinero para algo que no tenía sentido, porque sabía que no se podía quedar en la Luna, sabía que los vuelos tripulados eran ida y vuelta, porque no había las capacidades tecnológicas ni económicas para mantener una base estable en la Luna. Entonces, bueno, ya estaba hasta el Apolo 20 preparado para hacer. Había Saturno 5 para tener hasta el Apolo 20, pero se canceló en el 2072, en el 1972 justamente por eso, porque el interés político ya había mermado. Y aparte, sabiendo que Rusia había perdido la carrera espacial y había perdido la capacidad de llegar a la Luna. Rusia abandona el proyecto N1 en el año 71 y ya declina de poder llegar a la Luna. Entonces ya Estados Unidos sabe de que tiene la supremacía en la Luna y que nadie va a poder llegar más que ellos. Me sigue llamando la atención que quieran que la misión Artemis se anunció, vos sabrás mejor, pero hace varios años ya. De hecho, viene de un derivado de un programa que se llamaba Constellations, que lo canceló Obama en el 2011, que era muy parecido a Artemis y que iba a poner a los seres humanos en la Luna en el 2017. Se cancela Constellation y ahí se crea la misión de Artemis con el SLS, pero esto viene desde que se terminó con el transbordador espacial, mucho antes también. Bueno, mi duda principal viene desde el punto de vista tecnológico, porque me llama la atención de que haya retrasos, teniendo en cuenta de que si se tiene la motivación nuevamente, como nos dicen la misión Artemis, uno tiende a pensar de que si fueron capaces de hacerlas con cohetes completamente analógicos, apretando un botón así de grande, imaginemos, digamos, para ponernos en contexto, que los celulares no existían ni por cerca en el 69, o en todo caso algunos prototipos de algo así, y que hoy en día está tan sencillo acceder a ese tipo de tecnología. A mí se me hubiera ocurrido que si una agencia espacial se le ocurre ahora llegar a la Luna, como pasa con la misión Artemis, bueno, es cuestión de construir el cohete y en 6 meses estamos. Eso sí, de alguna manera lo pongo en duda, porque no puedo creer cómo puede tener contratiempos. Si no los tenía en la década del 70, hace 40 años, con unas cosas, computadoras completamente rudimentarias. Ahora tendría que ser moneda corriente, eso es lo que pienso yo. Bueno, hay cosas que la tecnología no han cambiado casi nada desde la década del 60 hasta ahora. Por ejemplo, la propulsión. Hoy en día se siguen usando los mismos combustibles y no ha habido nada revolucionario que haga que se llegue mucho más rápido a la Luna. Hoy un viaje tripulado a la Luna es la misma cantidad de tiempo que tomaba en aquel momento, porque los combustibles son parecidos. A ver, el SLS va a utilizar hidrógeno y oxígeno, y en aquel momento se usó queroseno y oxígeno, que de hecho el queroseno se sigue usando hoy, por ejemplo, en el Falcon 9, que es el cohete que se lanza 100 veces por año. El RP-1, que es el Rocket Propulsion 1, que es muy parecido al combustible de los aviones, es el mismo de la década de 60, se sigue usando el día de hoy. La propulsión no ha cambiado nada. Es exactamente la misma. No ha habido ningún gran avance. Sí se han optimizado los motores, se han hecho más eficientes, pero lo que es el combustible no ha cambiado absolutamente nada. Eso por un lado. Segundo, las leyes de la física, la química y la gravedad tampoco han cambiado para nada, entonces eso es exactamente lo mismo. Lo que se ha cambiado muchísimo es la tecnología con el tema de la computación, lo cual hace que sea más sencillo controlar un cohete, hacerlo autónomo, pero el despegue de la Tierra y los materiales que se utilizan son muy parecidos a los de la década del 60. Claro. Y hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es la burocracia y el lobby empresarial, que en Estados Unidos es terrible. En Estados Unidos está documentado y está aceptado lo que es el lobby empresarial, que una empresa financia a un senador, financie proyectos de un senador para que después lo beneficie en su momento. Y algo que ha hecho Boeing de toda su vida es eso. El principal contratista del SLS es Boeing. Y Boeing ha tenido retraso tras retraso y ha sido el principal culpable de que el SLS se retrase tanto tiempo. Pero ¿cuál es el tema? De que no lo pueden dar de baja Boeing. Boeing es la empresa de las más grandes de Estados Unidos, tiene un lobby enorme con los senadores de Texas, de Alabama, de Luisiana, donde tienen su masa laboral, que responden, porque tienen, no sé,
20.000, 30.000 empleados por cada uno de esos estados. Entonces los senadores, congresistas de esos estados tienen que responderle a Boeing sí o sí, porque si se le cae Boeing, se termina un montón de fuerza laboral en Estados Unidos. Entonces el lobby empresarial y la burocracia estadounidense ha hecho eso. Ahora, con los nuevos actores como SpaceX y Blue Origin, eso cambia radicalmente. SpaceX ha roto todos los paradigmas, que también tiene su lobby. SpaceX, lo hemos visto a Musk, que prácticamente Trump le va a dar la llave de la NASA a Musk para que haga y deshaga lo que quiera, pero es una época totalmente diferente, donde el privado económicamente se puede solventar para hacer lo que a la NASA le cuesta muchísimo dinero. Todo lo que es gubernamental va a costar 10 veces más que si lo haces de forma directa y eficiente en cuanto a lo privado. Es interesante porque de alguna manera acá en Argentina pasa lo mismo, con la diferencia que está completamente enmascarado, trata de estar enmascarado, ¿no? Donde los diputados y senadores tienen intereses por parte de las empresas y privados, pero nunca lo dicen, ¿no? En Estados Unidos es así. Bueno, de hecho la Boeing es de las principales aportantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Gane quien gana, ellos ganan. Por hablar de Boeing específicamente. Es así, el lobby empresarial, pero está documentado y está aceptado por la sociedad estadounidense, el lobby empresarial. Es parte de su idiosincrasia. Muchas gracias por la charla, la verdad disfruté muchísimo. Bueno, te dejo una última cosa, para que investigues, para que leas, una canción de Los Redonditos de Ricota. No recuerdo cómo se llama la canción, pero es la que dice Aquella solitaria vaca cubana. Buscá esa canción, busquen esa canción, lean la letra y busquen a qué se refiere. Y a pesar de que vos creas que no, esa canción está relacionada con lo que hablamos hoy, ¿no? Con esto de la chatarra espacial. Ok, lo dejamos así. Espectacular. Bueno, a buscar entonces ese tema. Bueno. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca.